muy buenos días. Paz y bendiciones para todos nuestros seguidores, tanto en la página como aquí en el canal, que están siempre pendientes de su programa Reflexionando. Esperando pues que sea un día de bendición, un día de claridad, de entendimiento, de sabiduría, un día pues que el Señor nos va a iluminar para tomar en realidad la seriedad que significa la vida para nosotros, y especialmente en estos días veraniegos, ¿verdad? Que ya se acerca la Semana Santa. Hoy vamos a hablar del verdadero significado que esto tiene para nosotros los humanos, pero que lo hemos confundido, lo hemos transformado, lo hemos convertido a nuestra conveniencia y no como debería ser, ¿verdad? Dado que no existe una fecha exacta de la Pascua, pero que más o menos se maneja que en aquella época de Jesús la Pascua venía a ser como en el mes de diciembre. Y en realidad la Semana Santa que nosotros celebramos, lo que estamos celebrando es la Pascua. O sea, con el evento que sucedió fue en los tiempos de Pascua, allá por Israel, en la capital de la Tierra Santa, como se le llama, ¿verdad? Jerusalén, de la cual el Señor pues siempre lo ha dicho, no de ahorita, sino de hace miles de años, que es un lugar sagrado, y que por ese lugar sagrado han existido guerras, contiendas, peleas, disputas de terreno, a tal grado que hasta en 1948 se funda el Estado de Israel en esa zona. Hoy vamos a hablar aquí en su programa Reflexionando del verdadero significado que debe tener la Semana Santa para nosotros. ¿Cuál es el verdadero comprensión, entendimiento? ¿Cómo podemos asimilar ese evento que fue cósmico y físico, por el cual el Hijo de Dios vino a sacrificar su cuerpo físico en pro de la humanidad, y que hasta ahora pues no hemos todavía entendido el mensaje del Señor con respecto a la Semana Santa? De eso se trata hoy, pues, ya que la próxima semana se presenta este evento que Jesús lo plasma, lo cristaliza, lo vuelve físico. Es el camino, es la pasión que sufre el iniciado que entra en el camino directo para llegar a Dios. Fíjese qué interesante. Nosotros lo vemos así y solo decimos, sí, Jesús vino a sacrificarse. Jesús murió por todos los pecadores, pero no hemos entendido el mensaje que Él trajo. Vino a plasmar el proceso de desarrollo espiritual de cada ser humano. Algo que la gente pues no lo entiende porque nadie se lo enseña. Solo vemos un Jesucristo histórico, tradicional. Vemos un Jesucristo como Hijo de Dios, como el máximo exponente de la verdad. Y eso le costó la vida. En realidad lo que sucedió con Jesús fue un asesinato, ¿verdad? Lo asesinaron. Asesinaron a Jesús vilmente, el sistema, el imperio, porque el imperio era la república y había acaparado grandes sectores de las orillas del Mediterráneo, a tal grado que ahí sucedieron guerras enormes. Los hunos, los godos, los visigodos, los dacios, Aníbal y Cartago contra el Imperio Romano, que también llegó a Jerusalén y sometió a los judíos bajo la bota del Imperio Romano.
Y en esa época, en ese sector, el resto de la población vivía pues sin el conocimiento de Dios. Sin el conocimiento de Dios. Entonces fue necesario que Dios enviara al Mesías. Algunas religiones todavía lo esperan, pero en realidad el Mesías vino a Jerusalén. Ni nadie le creyó de que era el Hijo de Dios, que era el que traía el mensaje de Dios. Y eso le costó la vida. Por someterse fue martirizado. Jesús es un mártir de la humanidad en todos los aspectos y en todos los niveles espirituales. Nosotros no lo hemos entendido así. Lo vemos desde el punto de vista religioso, pero Jesús es el máximo exponente de la espiritualidad en la tierra. El sacrificio en la cruz de Él, como la pasión de Él, las 7 estaciones, fíjense, cada caída de Él, cada posición de Él, todo lo que Él dijo, las 7 palabras, tienen gran significado espiritual que no lo hemos entendido todavía. Y por eso la sociedad vive en un conflicto permanente. La sociedad vive enfrentándose entre toda esa gama de problemas creados por la misma psiquis del hombre. Entonces Jesús viene y precisamente en la época de la Pascua, o sea, en el tiempo en que los judíos celebraban la Pascua, que era la fiesta tradicional religiosa del pueblo, allí Él es sacrificado, ¿verdad? Y el drama que se gesta desde un inicio, desde el principio en que Él nace, es un conflicto permanente, una persecución. Jesús vino a representar todas las ordalias y todos los problemas, todos los conflictos que la humanidad está pasando en este momento. Protestas en la calle, asesinatos, criminalidad, política vernácula, política corrupta, política asesina, violenta. Él representó en ese drama que Él plasma. Ese es lo que nosotros vamos, y eso es lo que nosotros vamos a analizar hoy, aquí en Reflexionando, el tema del verdadero significado de la Semana Santa. Qué interesante. Así que hay que prestar mucha atención. Vamos a desarrollar el tema, dado a que la época se presta para la misma, y quiero que saquen el mayor provecho cada uno de los televidentes y hermanos que están pendientes del programa a nivel nacional e internacional. Invitarlos siempre que tenemos la página web, ¿verdad? www.edntvhn.com. Pueden ustedes consultar, aportar, cuestionar inclusive, ¿verdad? Cómo les gustaría que mejoremos el programa o algo así por el estilo. Pero bien, la Semana Santa. Otros le llaman la Semana Zángana, ¿verdad? Zángana viene del zángano. El zángano es el que preña la abeja reina, y por eso le dicen zángana a la Semana Santa. Pero en realidad es la Pascua judía, ¿verdad? Que tradicionalmente pues nuestras religiones lo manejan. Algunos creen que Jesús no existió y que no vino. Otros dicen que era un extraterrestre. Otros dicen por allí que no era el Hijo de Dios. En fin, hay muchas conjeturas y hay contradicciones y hay una serie de situaciones que se presentan. La realidad es que Jesús era un humano. Nació
como cualquier ser humano, pero por obra y gracia del Espíritu Santo. Esa es la diferencia entre Jesús y nosotros. Él es un verdadero Dios, el máximo exponente de Dios, el Hijo unigénito de Dios. ¿Y qué pasa? Cuando vemos así, entonces vemos que es un superhombre. Es un ser humano con cuerpo físico, pero es superhombre, porque dentro de él existe un espíritu que es el Hijo de Dios. Y esa es la diferencia que marca Jesús con nosotros. Y sin embargo, fue humilde. Jesús era una persona humilde, completamente humilde. No era pretencioso, no buscaba riquezas ni nada, porque entendía que lo que a la materia pertenece, la polilla lo corroe. Pero vamos a continuar con el tema interesantísimo de este día, aquí en su programa Reflexionando, el verdadero significado de la Semana Santa para nosotros los humanos. Gracias, amigos, por estar siempre con nosotros. Regresamos pronto. Qué bien, hermanos, paz y bien para todos, a nivel mundial, nacional, internacional. Síganos, invite a sus amigos a que visiten la página, a que miren el programa, ¿verdad? En los horarios que tiene establecido su canal preferido para ver el programa Reflexionando con temas interesantísimos. Y en las redes sociales, donde ustedes pueden también buscarnos, es importante que le comuniquen a su gente, a sus familiares, a sus amigos, lo del programa, lo del canal, la programación. Ahí en pantalla aparece la página web para que ustedes consulten y entren y estén siempre con nosotros, alimentando el espíritu con estos temas interesantes. Hoy estamos hablando de la tradicional Pascua, de la Semana Santa y cómo hemos tergiversado las cosas, donde el ser humano pues ha entrado a cambiar, toman la Semana Santa como vacaciones, como algo de diversión, ir a divertirse. Estamos de acuerdo en que el ser humano necesita descanso de su trabajo, vacaciones. Estamos de acuerdo que necesita relajarse, pero es muy importante tomar en consideración nuestra parte espiritual. ¿De qué nos sirve irnos a armar un relajo y de pronto vamos a perder la vida? ¿Cómo vamos a llegar donde nuestro ser celestial? Hoy en Semana Santa, donde usted va a ir a relajarse y va con su familia, yo les sugiero que pase tranquilo. Si es un descanso que por ley se lo van a dar en su trabajo, entonces aprovéchelo para acercarse más a Dios, para reflexionar sobre la vida, para no exponerse, no llevar a la familia. Hoy hay mucha contaminación en los mares, en las playas, hay mucha violencia. De repente va a estar usted relajadito ahí bajo una palmera y va a haber una tirazón y que Dios no lo permita y puede ser víctima. Entonces todas esas cosas hay que analizarlas. ¿Con quién vamos a dejar en la casa cuidándonos? Y nosotros en las playas, bailando, gritando y todas esas cosas para degenerarnos más de lo que estamos. Entonces debemos de aprovechar estos espacios, debemos para informarle a la gente y orientarla correctamente. Está bien el relax, está bien que usted tome sus días de descanso, pero sin olvidarse de la oración.
al Señor, sin olvidarse de la función suya en la vida, de las responsabilidades que tiene con Dios. Porque nosotros desde el momento en que nacemos en este mundo, asumimos una responsabilidad ante Dios Todopoderoso. Aunque usted no lo crea, pero nuestra vida es producto de la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios nos va a permitir a nosotros a mejorar espiritualmente, a acercarnos más a Él. Ese es el verdadero sentido de la vida, que nosotros cambiemos nuestra forma de ser, que haya un cambio verdadero en nuestra forma de actuar, pensar y sentir. A eso venimos, a preparar el espíritu. Por eso Jesús demuestra con su vida cómo Él viene y nace. Nació rodeado de bestias, de animales. Eso significa que la psicología del ser humano está convertida en animales, la forma de actuar animalesca de nosotros. El buey, la mula, ¿verdad? Simbolizan pues los animales que rodean el espíritu, el alma. Jesús es el alma. Eso significa eso. Y luego empieza la persecución, donde Herodes ordena el exterminio de los niños, porque tenía el informe de que dentro de todos esos niños que existían en ese momento estaba el Hijo de Dios, el Mesías, y había que eliminarlo. Y entonces empieza la persecución. Miren ustedes pues la vida de Jesús, que desde el inicio es sacrificio, persecución. Y luego llega a una edad donde se nos pierde en la Biblia, después de los 12 años. Nadie ha investigado qué sucedió entre los 12 años y los 30 años. O sea que hay volando allí 18 años. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Pues la Biblia no nos dice. Sin embargo, investigaciones más profundas se ha determinado de que hay otros evangelios y que informan pues de que Jesús pasó a una escuela oculta en el mismo Egipto, en el mismísimo Egipto, donde él recibe la educación y la formación espiritual necesaria con un grupo de cristianos que se hacían llamar los esenios. Él le decían Jesús de Nazaret porque el pueblito donde él había nacido era Nazaret, ¿verdad? Pertenecía a Nazaret, en Belén. Entonces surge y aparece Jesús ya formado a los 30 años con su mensaje que dura 3 años. La vida de Jesús marcada con las 33, la edad 33, el número simbólico de la cábala hebrea. Y Jesús empieza pues a manifestarse con su sabiduría, a orientar a la humanidad y a dar pues grandes mensajes del Espíritu. Eso pues lo lleva a él a sacrificarse a tal grado que empezaron las religiones de ese tiempo a cuestionarlo, pues, porque estaba saliéndose de las normas, de los parámetros establecidos por la ley, tanto judía como el Imperio Romano había establecido sus normas y reglas, y también por la tradición religiosa que existía. Pero era necesario que él viniera. O sea, nada sucede por casualidad. Era necesario que él viniera y demostrara, pues, cuál es el verdadero camino para llegar a Dios. Eso le implicó a él grandes enemigos, enemigos religiosos, enemigos militares. El Congreso que tenía el Imperio Romano en Roma estaba preocupado por lo que estaba sucediendo en Jerusalén, en vista de que consideraban de que era una persona revolucionaria, que estaba contra el sistema establecido. Cosa totalmente absurda, porque Jesús no andaba
queriendo quitar sistemas. Quería solucionar los problemas del ser humano, que es diferente, ¿verdad? Él no quería, pues, establecer un sistema distinto al que tenían ellos en esa época. Entonces, eso le costó la vida, porque fue cuestionado, fue enjuiciado. Le aplicaron todo el peso de la ley como a cualquier vulgar delincuente. Incluso soltaron unos delincuentes en vez de él. Imagínense, ¿verdad? Entonces, eso nosotros pues lo vemos fuera de la justicia. No se dio la justicia física en el caso de Jesús. Fue brutalmente azotado y fue criminalmente asesinado. Entonces es un crimen el que se cometió con él. Así pagamos nosotros los seres humanos. Nuestra maldad es tan grande que matamos al mismísimo Dios, si viene lo matamos. Porque somos crueles, somos salvajes. No hemos cambiado nuestro aspecto psicológico. Y eso es lo que tiene a la humanidad por un voladero en este momento. Guerras y rumores de guerra, crisis económicas, enfermedades por todos lados. Estamos matando el planeta. Estamos contaminando el planeta. Ojalá usted, querido televidente, hermano que me escucha, no vaya a ir a echar basura a los mares, a los ríos. Si va allí a esos lugares, y eso vamos a hablar la próxima semana, ¿verdad? No hay que tirar la basura. Vamos a tener que andar una bolsita para echar el plástico, el papel, los desechos de la basura. Y si no hay dónde depositarla, pues entonces traigámosla para la casa, hermano, pero no se la tiremos al mar, porque el mar no es basurero. El mar es un ser vivo, es parte de la tierra, es nuestro hogar. Es como quien dijéramos el agua que tenemos para tomar en la casa. ¿Y por qué la vamos a contaminar? Porque no tenemos esa conciencia. Entonces vivimos peor que los animales. Entonces necesitamos nosotros ir cambiando esa cultura que tenemos destructiva, esa cultura contaminante. No nos queremos a nosotros mismos. Eso es lo que estamos demostrando. Porque al matar el planeta, estamos matando nuestro hogar. Y entonces, ¿dónde vamos a vivir después? ¿Cuál es el futuro que van a tener nuestros hijos, nuestros nietos? Pero vamos a continuar con este tema interesante hoy, después de esta breve pausa. Gracias por seguir con nosotros. Que la bendición del Señor sea con todos nosotros, que usted tenga un día feliz y bien bendecido, que el futuro sea prometedor para usted y su familia, queridos hermanos que nos están viendo a través de este medio. Hoy hablando de la Semana Santa y lo que significa verdaderamente. Decía yo, pues, que parte de cuidar el planeta es como que cuidáramos nuestro cuerpo, cuidáramos la familia, cuidáramos la sociedad. Entonces hay que ir cambiando esa conducta que tenemos, contaminante, destructiva, que nos caracteriza. Hay gente que va en los buses y saca la basura y la tira por la ventana. No, llévesela en la bolsa. Yo me lo echo en una bolsita allí. Y cuando llego por allá, pues la boto, ¿verdad? Porque hay que colaborar con el clima, con la salud ambiental. Hay que vivir bien. Este es nuestro hogar. Hay que cuidar esta casa para todos, que Dios nos las ha regalado. Porque todo lo que existe es de Dios. Nada es mío.
Cuando vengo a este mundo vengo desnudo. Lo que ando puesto es del Señor. Y cuando me vaya lo que lleve puesto es de Él. Entonces hay que reflexionar, hay que analizar que aquí andamos paseando. Entonces aprovechemos el tiempo tan corto que nos ha dado el Señor para que nosotros empecemos a llevar una vida sana y utilizar estos días de Semana Santa para mejorar espiritualmente. Si usted no se congrega en una iglesia, busque una. Nadie puede vivir sin la orientación de Dios. Necesitamos ese pan supersustancial. Jesús dice, no solo de pan vive el hombre. ¿Ah? Quiere decir que también del Espíritu, de la dádiva del Espíritu, de lo que nos da Dios, de eso vivimos también. Y por lo tanto, ese es un alimento que necesita nuestro espíritu. El pan supersustancial, y se le llama pan supersustancial a esa dádiva de Dios, ¿verdad? Porque es súper sustancioso. Usted puede tener el problema más grande, pero si usted pone ese problema en manos del Señor, va a resolverlo satisfactoriamente y se va a dar cuenta el poder que tiene la palabra. Entonces, eso es importante que lo entendamos estos días. Si van a ir a las playas, si van a ir al mar, si van a ir a los ríos, por favor no quemen, no consuman drogas, no se degeneren más. Busquen el Espíritu, busquen la orientación de Dios. Dios solo necesita sus propias palabras, donde usted le pida lo que necesita y Él se lo va a dar. Si no va a viajar porque no tiene dinero, tampoco no se preocupe. No se va a caer el mundo, ¿verdad? No se va a caer el mundo, porque hay quien dice, ay Dios mío, yo quería ir a Miami y ya no voy a ir. ¿Y qué tiene eso de malo? No se va a perder el mundo, no se va a morir usted. Si va a viajar, trate con cordura a sus compañeros, a sus hermanos, ¿verdad? Cuide sus pertenencias. Si va a viajar, hágalo con tiempo, hágalo despacio, deje bien segura su casa, porque usted va a regresar. Solo son unos días que va a estar afuera de su casa. El verdadero sentido de la Semana Santa es congregarse con Dios, meditar, analizar, reflexionar, orar, ir a la iglesia. Ese es el verdadero recogimiento espiritual que debemos de tener, ¿verdad? Hacer el bien. Pero a la gente le entra un pánico terrible si no sale, si no anda dinero en la bolsa en esos días. Y por eso hay muchos accidentes, por eso hay muchas enfermedades después, y después vienen los ayes, tienen que ir a pagar las tarjetas de crédito que quedaron reventadas, como decimos aquí en nuestro medio, ¿verdad? Saturadas de deuda. Eso es lo que usted va a cosechar, hermano. Entonces mejor quedito, quédese en su casa. Ahora, si va a ir a visitar su familia, eso es importante, la familia. Entonces viaje con tiempo, no ande a las carreras, haga las cosas bien hechas, ¿verdad? Para que no tenga problemas, porque estos días la gente los aprovecha para visitar a sus familias tierra adentro, y eso está bien, eso está excelente, ¿verdad? Porque eso es parte de nuestro bienestar, pero con cordura, ¿ah? Con paciencia, haciendo las cosas bien hechas, sin andar a las carreras. Hay gente que le entra un pánico para viajar y no haya cómo hacer, hipoteca la refrigeradora, la computadora, para poder tener dinero. Si no tiene dinero, haga las cosas como deben ser. Quédese tranquilo en su casa, no le va a pasar nada, vaya a la iglesia, ore, ayune. El verdadero significado, fíjese que debe ser un retiro, donde usted ayuna esos días. Solo va a estar con miel y agua. En vez de ingestarse, que es lo que hacemos normalmente, comúnmente, embriagarnos, drogarnos, todo lo contrario al ayuno.
El ayuno es importante. Con el ayuno nosotros estamos alimentando el espíritu. Eso es lo que debemos de hacer esos días. Recogernos espiritualmente en nuestra casa, en nuestra iglesia, tener tranquilidad, paz, felicidad, que el sacrificio de nosotros sirva, ¿verdad? No andar en fiestas, andar paseando, andar gastando el dinero que no tenemos, o formar parte de las tradiciones, sí, ¿verdad? Porque hay cosas bonitas, hay ciudades bonitas que se pueden visitar, donde decoran bien las calles, ¿verdad? Hacen lo que le llaman alfombra, la tradición religiosa, visitar la iglesia, no importa de qué religión sea usted o a qué iglesia visita, no importa. Lo importante es que vaya esos días, de que usted siente el Espíritu de Dios en su corazón, en su cuerpo. Ese es el verdadero significado de esto. Entonces, aprovechar para acercarnos a Dios, aprovechar ese tiempo, ese espacio para dedicárselo al Señor, ya que durante todo el año no lo hacemos. Y no convertir la Semana Santa en un libertinaje, en algo que nos va a empeorar la situación, tanto económica como de salud y como familiar. Hay gente que aprovecha estos días para visitar tierra adentro, como dije anteriormente, y eso está bien, ¿verdad? Congregarse con ellos, ir a la iglesia. Eso es lo que debemos de hacer. Hacer un retiro espiritual, una vigilia, donde vamos a mejorar nuestro espíritu, nuestra conciencia, darle el verdadero sentido de la escuela que dejó Jesús. Jesús dijo, ¿verdad? Quien quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Eso quiere decir que debemos de hacer las cosas que Él nos enseñó. El negarse a sí mismo es negarnos a nuestros deseos perversos y malvados. Si siento deseos de drogarme, entonces decir no. Si siento deseos de ir a cantinas, decir no. Si siento el deseo de andar en libertinaje, bailando, gritando, drogándome, no. Eso es negarse a sí mismo. Tomar la cruz del sacrificio, la cruz que se le aplicó a Él y donde Él fue sacrificado. La cruz del sacrificio, la cruz, el cruce de lo positivo y lo negativo para crear la fuerza del espíritu, crear la tercera fuerza neutra entre el hombre y la mujer, el verdadero matrimonio, la verdadera santidad, la verdadera y sagrado sacramento del matrimonio. La cruz, donde hombre y mujer se unen para crear una tercera fuerza, la fuerza neutra, que es la fuerza del Espíritu. El Espíritu Santo nace del cruce y de la unión de un hombre y una mujer. Por eso el matrimonio es sagrado. El matrimonio es sagrado, sacramentado. Y debemos de conservarlo, cueste lo que cueste. Muy bien, entonces quiere decir pues que vamos a convertir esta Semana Santa en algo que nos abone al espíritu, en algo que sirva para mejorar nuestra situación en el hogar. Si tenemos conflicto con nuestra pareja, pues limar asperezas, ¿verdad? Limar asperezas, hablar, comunicarnos, hablar con la familia. Mantenernos pues dentro del matrimonio, porque es sagrado. Ahora, cuando Jesús nos dice, ¿verdad? Sígame. Hemos reflexionado nosotros lo que significa seguir a Jesús. Fíjese que desde el momento en que nace es una persecución, es un sacrificio. Luego que hay un tiempo que usted mira que desaparece Jesús de la Biblia y aparece a los 30 años. Entonces quiere decir que debemos de prepararnos, debemos de estudiar, debemos de consagrarnos al estudio del Espíritu, debemos de buscar a Dios durante ese tiempo. Y luego viene
la época en que él sale a predicar, ¿verdad? ¿Cuántas prédicas hemos hecho? ¿Estamos predicando a los vecinos? Lo vamos a averiguar al regreso, después de esta breve pausa. Gracias por continuar con nosotros. Muy bien, qué bien, paz y bien para todos, deseando que estos días nosotros nos congreguemos, que estos días nos reunamos, que empecemos a aplicar el verdadero sentido de la Semana Santa, viviéndolo en paz, armonía. Hermano, no vaya usted a la iglesia y después salga criticando al hermano o al vecino, al otro, no. Cuando usted venga de la iglesia, venga contento, feliz, porque se ha unido con Dios en la oración. Y en vez de causar daño a sus semejantes, empieza a hacer el bien. Darle de comer al sediento, darle de beber al sediento, darle de comer al hambriento. Tenemos cositas en las casas que no nos sirven a nosotros. Ropa ya usada que le puede servir a alguien. Hoy por hoy que la humanidad, pues, tiene problemas económicos, debemos de conciliarnos con el resto de la población, de mantener una buena relación, que estos días sirvan para reflexionar en eso. ¿A quién le podemos servir? Algunas cositas que tengamos que les podamos dar a ellos, ¿verdad? Eso nos va a llenar el corazón de satisfacción. Es muy importante hacerlo. El sacrificio ante la cruz. Les decía que él dice, toma tu cruz. Cada uno de nosotros tiene su cruz, la cruz del sacrificio. Y eso va a ser a nivel del hogar, de la familia. Todo en la familia vamos a unirnos al sacrificio en la cruz de Jesús. Él pronunció 7 palabras en la cruz. Él pidió agua en la cruz y le dieron de beber hiel. Entonces, esa es la escuela que Jesús nos deja, donde nos dice, síganme. Eso quiere decir que debemos de pasar por el sacrificio. Es muy importante manejar, fíjense bien, que el que se mete al camino de Dios va a ser sacrificado, porque Jesús ya lo demostró. Entonces no esperemos nosotros recibir cosas buenas cuando estemos haciendo el bien. Si nosotros hacemos un bien, vamos a recibir un mal, no importa, pero el bien lo vamos a recibir cuando muramos y llegamos a la presencia del Señor, porque eso es lo que nos interesa. Ya sabemos que materialmente el que hace riquezas y cosas aquí, la polilla la corroe y la destruye, ¿no? Y lo único que va a prevalecer y permanecer va a ser el espíritu, el alma. Y por eso no hay que perderla. Hoy en estos días de Semana Santa, la gente está planificando muchas cosas. Algunos dicen, vamos a ir a Nueva York, vamos a ir a Europa, vamos a ir a Utila, vamos a ir a Roatán, vamos a ir a las playas de Tela. Pero son planes. De pronto puede tener un accidente y perdió la vida, entonces ¿en qué quedó el espíritu? Si Jesús nos ha dicho, síganme. Cuando Jesús dice síganme, quiere decir que nosotros vamos a estar en permanente contacto con Dios. Y eso nos va a permitir que cualquier cosa que suceda, nosotros vamos a estar al día. No vamos a dejar ninguna cosa pendiente en la tierra. Entonces, por eso es que hay que estar pendiente de las cosas del Señor, de las cosas de Dios. Orar en la mañana, orar en la tarde, siempre lo digo. Siempre digo que hay que orar en la mañana y hay que orar en la tarde cuando llegamos a la casa, cuando vamos a descansar o que venimos de la iglesia. Es cierto, ya fui a orar a la iglesia, pero yo necesito orar antes de acostarme, porque voy a entregarme al sueño y mi cuerpo queda allí.
y mi espíritu se va donde está Dios. Y eso, la oración me va a permitir la protección para que Dios cuide mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Hay otros dicen, bueno, voy a ir a la iglesia primero y después me voy a la pachanga. No, tampoco. ¿Cómo es eso que usted va a ir a la iglesia a prometerle al Señor portarse bien? Si con el sacrificio que usted está haciendo de la oración va a quedar en vano si usted se va a la pachanga, al placer, al derroche, a enfermar su cuerpo. No. Si le promete al Señor una cosa, cúmplala. Debemos de ser serios y debemos de ser responsables de nuestros actos. Entonces, no podemos servir a dos señores, ¿verdad? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si vamos a llevar una vida sana, una vida espiritual, una vida de entrega, una vida de vigilia, de oración, de retiro espiritual, pues vamos a servirle al Señor. Pero ¿cómo es eso que primero voy a ir a la iglesia y después yo me voy a la parranda, a la pachanga, a divertirme? Entonces no tiene sentido. Lo que está haciendo con la mano lo está borrando con el codo. Digo estas cosas porque sucede, ¿verdad? Que hay quien dice, vayamos a la procesión del Señor y al día siguiente nos vamos a la pachanga, a la parranda. No puede ser. No puede ser. Entonces necesitamos ser serios, ¿verdad? Necesitamos que si nos vamos a congregar, congreguémonos. Si vamos al culto, vamos al culto. Si vamos a la misa, vamos a la misa. ¿Ah? Pero no podemos estar jugando a dos caras. No podemos estar con el Señor y también con el demonio. No. No, tenemos que estar con Dios, bajo la sombra y la protección de Él, en oración permanente. Vuelvo y repito, aprovechar estos días para el ayuno, porque Jesús necesita que sus hijos demuestren que en realidad captaron el mensaje de Él, que el sacrificio de Jesucristo en la cruz no fue en vano, que valió la pena, porque nosotros le estamos respondiendo a Él. Nosotros estamos cumpliendo con lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y de esa manera, hermanos, vamos a llevar una vida sana, una vida fructífera. ¿Ah? Va a tener sentido la vida porque Él es el alimento de nosotros, el alimento del Espíritu. Eso es importante que lo entendamos de una vez y para siempre, porque si no lo hacemos así, corremos el riesgo de que la tentación nos lleve al fracaso. Permanentemente el demonio está viendo a ver qué usted está haciendo para presentarse en el momento oportuno y desviarlo. Decirle, ya no sigas haciéndole caso al Señor, seguime a mí que yo te voy a dar riqueza, salud, poder y un montón de cosas que, como dice la misma palabra, ¿va? La polilla de la tierra lo corroe. Entonces no sirve lo que el mal nos va a proponer, no sirve lo que el diablo nos va a proponer, no sirve lo que Satanás nos va a ofrecer, porque es algo superfluo, pasajero, como la llamarada de tusa, la llamarada de papel, y no nos va a abonar en nada. En cambio, la sabiduría, el alimento del Señor, sí me fortalece y es para siempre, para la eternidad. Por eso debo de estar con Él en forma permanente. Amigos, yo he querido llevar el mensaje a ustedes, a su corazón, para que tomen conciencia en estos días de hacer las cosas correctamente y de interpretar el mensaje de Jesús como debe ser y no como nosotros queremos ser. Hay que hacer la voluntad de Dios, nunca hacer la voluntad de nosotros, porque, vuelvo y repito, el demonio nos va a tentar y estos días los aprovecha Él porque recuerda a la humanidad el sacrificio de Jesús. La humanidad recuerda el sacrificio de Jesús en estos días. Entonces viene el demonio, Satanás, el diablo, y hace fiesta, jactándose de la derrota del Cristo,
¿Por qué? Porque nosotros lo estamos alimentando. Si usted va a fiestas, bailes, se droga, ingesta de alcoholes, etcétera, mujeres por todos lados, placeres de todo tipo, entonces usted está alimentando esa fiesta que el demonio está haciendo en estos días. Porque el demonio se alegra por la muerte del Cristo, porque considera que derrotó a Dios. Esa lucha, esa pugna permanente del demonio se alimenta, se aviva cuando tú vas a esos bacanales, cuando tú te prestas a las orgías, aprovechando el espacio de tiempo y con el fuego que mete el diablo. Entonces, nosotros debemos pues reflexionar en estas cosas, ¿verdad? Debemos nosotros de asistir a las procesiones, ir a las iglesias, todo lo contrario, para que el diablo no haga fiesta de la derrota del Cristo, supuestamente, aunque en realidad el mismo demonio está bajo el poder de Dios y no puede hacer más que solo intentar a través de la tentación a desviarte a ti y a tu familia. Entonces estos días debemos de aprovechar pues para ir a las procesiones, para ir a la misa, para estar con nuestra familia sanamente, ¿verdad? No ingestando tampoco con glotonerías, ingestas de alimentos y baños en quebradas, ríos y riachuelos, ¿verdad? Entonces, con este mensaje nos despedimos esperando pues sacar el máximo provecho para el espíritu en estos días de Semana Santa. Que la paz del Señor sea con todos, que esta Semana Santa sea de bendiciones para todos. Paz y bien para todos nuestros hermanos y será hasta la próxima. Gracias.